Bueno, muy bien. Vamos a empezar con 3 ohms, así ahí nos alineamos entre todos, entre todas. Buscamos una posición cómoda, espalda erguida, cerramos los ojos. Llevamos la atención a la respiración. Inhalo profundo, completo. Exhalo despacito. Y voy soltando todo el aire. Inhalamos juntos para cantar el Om 3 veces. Inhalo. Inhalo profundo, completo. Y nuevamente suelto todo el aire despacio. Llevo la atención a mi adentro. Para cuando abra los ojos, no irme con lo que vea. Simplemente mantener la atención en mi testigo, mi observador. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por hacer lo posible. Vamos a hablar de Ayurveda de sabores. Vamos a hacer una pequeña introducción. No sé cuántos de los que están aquí saben de Ayurveda. Levanten la mano quien sabe algo de Ayurveda. Bien, vamos a hacer una introducción un poco más larga entonces. Mi nombre es Maximiliano Caimi, soy terapeuta ayurvédico hace varios años y tuve la suerte de estudiar en India, en Barcelona y en Argentina también y en Uruguay. Y he intentado en este recorrido el poder adaptar un poco en lo que es el Ayurveda a nuestra realidad. Que en definitiva lo bueno que tiene la Ayurveda que no es de ningún lado, sino que realmente es una forma de ver, ¿no? Es una medicina completa en sí misma, como siempre digo, que va hasta la cirugía plástica, pero parte de lo básico, ¿no? Parte de entender que esta realidad que estamos viviendo, este mundo material, está compuesto por los 5 elementos en un porcentaje único en cada creación. Vamos a nombrar los 5 elementos, como decía el canal hoy, ¿no? El éter, ¿sí? El aire, el fuego, el agua y la tierra. En el universo material, entonces, todo está compuesto por estos 5 elementos, por lo tanto, nuestro cuerpo físico también está compuesto por estos 5 elementos que se fueron acumulando a través de los alimentos que hemos venido consumiendo a lo largo de toda la vida, ¿sí? Así que se habla de que la envoltura física es una envoltura hecha de alimentos. Por eso el Ayurveda presta especial atención en la alimentación como base de la salud del cuerpo, que el cuerpo termina siendo el vehículo de la experiencia, ¿no? De esta vida, al menos en este plano. Por lo tanto, este vehículo, más allá de que no sea lo más importante, sí que, ¿no?, es importante que
nos permita estar en paz, nos permita poder estar más allá de él. Yo siempre digo, bueno, el cuerpo y la mente son como dos niños que todo el tiempo están pidiendo nuestra atención y hasta que no los calmemos, ¿no? Hasta que no los apaciguemos, entonces no vamos a poder estar con nosotros mismos, ¿no? o establecernos en nuestro verdadero ser. Entonces, el Ayurveda nos ayuda a esto, a apaciguar el cuerpo, a apaciguar la mente, pero no como el fin último, sino para poder reconocer lo que verdaderamente somos, que es el ser, que es un rayito del sol, un rayito de Dios, ¿no? Cada uno como lo sienta, pero como decía Eckhart, no somos el cuerpo, somos el espíritu que lo habita, en definitiva, ¿no? El ser que lo habita, que es parte del todo. Bien, muy bien todo esto, pero estamos en este mundo material y tenemos que lidiar con todo esto y lidiar un poco con también las incomodidades del cuerpo y de la mente. Y para esto, entonces, el Ayurveda tiene una máxima que es que lo igual aumenta y lo opuesto equilibra. Entonces, siempre que vamos a entender primero qué elementos predominan, porque como dijimos estamos hechos de los 5 elementos, pero en un porcentaje único, entonces cada creación, cada uno de nosotros y cada cosa, ¿no?, de este universo tiene un porcentaje, por lo tanto va a tener predominancia de algún elemento y va a tener predominancia de las cualidades de este elemento. Por lo tanto, una vez que uno entiende y reconoce las cualidades de los elementos, va a poder saber cómo equilibrarlos, porque lo igual aumenta y lo opuesto equilibra, ¿sí? Entonces, primero es entender entonces, los 5 elementos que nos componen y entender la predominancia, y una vez que sabemos cuáles predominan, entonces ahí vamos a buscar el equilibrio a través del opuesto. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a hacer una breve descripción de los 5 elementos, que es, como decíamos, el vocablo que tenemos con este universo inmenso, ¿sí? Entonces, el elemento éter, ¿sí?, que es el primer elemento que surge, porque es el que da lugar, ¿no? Se dice que es el espacio vacío, potencialmente, ¿no?, que es la nada, potencialmente el todo, ¿no?, porque todo puede desarrollarse. Es el que da lugar, como cuando quiero tener una casa, lo primero que hago es conseguir un terreno, ¿no? Bueno, es lo mismo, necesito tener un espacio donde desarrollar la materia. Y este elemento es el elemento más sutil, y a través del elemento éter viaja el sonido, ¿sí? O sea que el elemento éter está relacionado con el sonido y con la audición. Esto es interesante porque es una forma también de percibir el elemento, ¿no? Porque a uno nos parece que el éter es algo distante, sin embargo el éter está entre nosotros, porque si ustedes me están escuchando ahora, quiere decir que el sonido está viajando a través del éter. Por lo tanto, aunque es el elemento que menos vínculo parece tener, en sí está en todo. El espacio que estamos ocupando ahora mismo, nuestro cuerpo, también es el éter. Y como es el primer elemento que surge, también podemos entender que lo primero que surge es un sonido, ¿sí? Y por eso el sonido primordial, el Om, ¿no? El Om es lo primero que surge. Por eso siempre en yoga y en la Ayurveda y las enseñanzas védicas siempre se habla primero el Om, ¿no? Se expresa o se canta primero el Om, para comenzar, para unirnos con la creación en cada cosa que hacemos. Bien, entonces, es el elemento más sutil, es un elemento neutro en temperatura, el éter, es un elemento, vamos a decir, suave, un elemento muy sutil para lo que nosotros conocemos en el cotidiano.
Tenemos el elemento aire, ¿sí? Una vez que ese sonido se mueve, va a generar un movimiento y por ese movimiento va a generar aire. Ese aire, entonces, también es sutil, también es liviano, pero ya lo vamos a tomar como frío, ¿sí? Cualidades frías. Después, también lo vamos a relacionar con el tacto, ¿sí? Y vamos también a relacionarlo con todo lo que son los movimientos, ¿sí? Así como decíamos que el éter es el que da lugar, ¿sí? O el que discierne, ¿sí? Que discrimina, el aire es el que mueve. ¿Bien? Y su función, más allá de ser constitutivo, es mover. Algo que no dije es que cada elemento también está relacionado con un chakra, ¿sí? Con un centro energético del cuerpo. El éter está relacionado con el quinto chakra, ¿sí? Y el aire está relacionado con el cuarto chakra. El aire, entonces, lo vamos a tomar como frío, lo vamos a tomar como seco, lo vamos a tomar como sutil, ¿sí? Lo vamos a tomar como liviano. ¿Bien? Ese aire que sigue, ¿no? Ese movimiento por fricción va a generar fuego. Ese fuego, entonces, va a ser el tercer elemento, que también es sutil, también es liviano. Ya lo vamos a ver como caliente. Es el único elemento que es caliente, calentante, y también es penetrante. ¿Sí? Es un elemento que no es como el aire, que es el que mueve, ¿sí? Sino es el que transforma. Esa es su gran función, aunque tiene un movimiento que decimos que es un movimiento direccionado. ¿Sí? Yo prendo un palito de fuego y el fuego va avanzando hacia el palito, no se mueve para cualquier lado, se mueve con una intención, con una dirección. Bien, está relacionado con el tercer chakra, ¿sí? Y está relacionado con la visión, ¿sí? Es el fuego a partir de que hay luz o que hay sol que podemos ver, por lo tanto está relacionado con la visión. Bien. Entonces, ese fuego, por condensación, va a generar agua, ¿sí? Esa agua ya deja de ser un elemento sutil, pasa a ser un elemento pesado, burdo, también es frío, es fluido, pero no tiene movimiento en sí mismo, ¿sí? No es como el aire. Yo pongo el aire acá y lo suelto y ni idea de dónde está, ¿no? Si yo pongo, ¿no? un poquito de agua en un vaso, queda ahí, ¿sí? A no ser que la tire, que no sería. Bien, entonces ya estamos hablando de un elemento con otras cualidades. Está relacionado con el segundo chakra y lo relacionamos con el gusto, ¿sí? Cuando tenemos la boca seca nos gusta mucho más sentir los gustos, ¿sí? Entonces vamos a relacionarlo, este elemento, con el gusto. Bien, para más o menos tengamos una idea de qué cualidades tiene cada elemento. El último elemento que vamos a hablar es el elemento tierra, ¿no? Esa agua se solidifica, ¿sí? Y genera la tierra. La tierra es un elemento también que es burdo, ya no es útil tampoco, es pesado, es fuerte, ¿sí? Genera, en definitiva, ¿no? Nos da fortaleza, nos da la forma. Y está relacionado con el olfato, ¿sí? Aunque no nos guste mucho saberlo, pero cada vez que olemos algo vamos a recibir las partículas de ese algo que estamos oliendo, ¿no? Por lo tanto, está relacionado con el olfato y con el primer chakra, ¿sí? El chakra raíz. Bien. Ahí tenemos un poquito una visión de lo que son los 5 elementos constitutivos de toda la materia y sus cualidades. ¿Para qué me sirve saber esto? Para poder identificarlos en nosotros, porque
nosotros no vamos a romper un objeto y no nos vamos a romper a nosotros para ver cuántos elementos tenemos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber qué elementos predominan sin tener que desarmarlos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es observar las cualidades. Las cualidades que se muestran, estas cualidades entonces, van a referir a los elementos que nos componen. Por lo tanto, para ir un poquito avanzando, si nosotros somos, por ejemplo, acalorados, habla de que hay fuego en nosotros o que hay mucho fuego, podríamos decir, en nosotros. Si somos friolentos, puede tener que ver más con el aire, pero también puede tener un poco que ver con el agua, ¿sí? Sobre todo el aire es el que más gobierna el frío. Si somos más delgados, ¿sí? Inquietos, ¿no? Va a tener que ver también más con el aire, ¿sí? O sequedad, o somos secos en general, con piel seca o pelo seco. Por el contrario, si somos más húmedos, más untuosos, va a hablar más de que hay más presencia de agua. Y también ya las constituciones más grandes, tamaños más grandes, más fuertes, hablan más de constituciones que tienen más agua-tierra. Entonces ahí vamos viendo un poquito cómo a través de la autoobservación podemos entender cómo somos y cómo estamos compuestos. Más que nada cómo está compuesto el cuerpo físico, como dijimos, no es lo único que somos, pero sí entender que el cuerpo físico va a tener una predominancia de elementos. Bien, entonces ahí es cuando el Ayurveda habla de tres biotipos principales, pero en realidad hay combinación de ellos también, que son Vata, Pitta y Kapha. Vata, Pitta y Kapha son doshas, son fuerzas de afectación, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver en este caso como biotipos, pero también tiene una función cada uno en nuestro cuerpo, ¿sí? Relacionada a los elementos que lo componen, porque cada dosha está compuesto por dos elementos. El Vata está compuesto por aire y éter, por lo tanto Vata es el biotipo más sutil, más inquieto, ¿no? Más débil también, ¿no? También más inspirado, ¿no? Más creativo, imaginativo. Después tenemos el dosha Pitta. Pitta está compuesto por fuego y agua, ¿sí? Es el biotipo que tiene, ¿no? El único que tiene fuego, por lo tanto es el que es más acalorado. A nivel físico es intermedio, ¿sí? No es ni muy grande ni muy delgado y va a predominar sobre todo las cualidades del fuego, ¿sí? Va a ser también incisivo, ¿sí? Y va a tener la visión, ¿sí? Porque al tener el fuego tiene la visión. Es el que ve hacia dónde ir, son muy buenos líderes, ¿sí? Y también muy buenos en enojarse, ¿no? Y poder demostrar, ¿no? Su enojo también. Porque bueno, una vez que uno ya sabe por dónde ir, como que bueno, le molesta tener que dar vueltas para llegar a un lugar, ¿no? Entonces bueno, también es parte de esta autoobservación que nos permite poder aceptarnos, ¿no? No es que me enoje porque sea malo o bueno, sino me enojo porque hay una presencia del fuego en mí. ¿Sí? El tema es poder separar el enojo de los demás, porque el enojo es mío, ¿no? Es una expresión de mi fuego. Que sí que lo tengo que sacar, pero no sobre nadie, ¿no? Sino que bueno, tengo que poder trabajar eso, que como siempre entendemos que la virtud es también nuestro defecto, ¿sí? Bueno, y de ahí tenemos que trabajar ambos extremos, ¿no? Bien, entonces, así como decíamos que Pitta es el mediano, entonces Kapha es el más grande, el más fuerte, ¿no? Kapha tiene agua-tierra como elementos predominantes. Entonces va a ser más lento, ¿no? Más confiable también, porque ¿no? Tiene una templanza, ¿no? Es más pacífico, ¿no? Como que una vez que emprende, ¿no? Una tarea, ¿no? La termina, ¿no? No es como Vata que va empezando cosas
y no le importa si las termina o no, ¿no? Le gusta empezar, ¿no? Como le gusta lo nuevo, ¿no? Es muy curioso. Sin embargo, Kafa no es tan fácil ¿no? despertar su interés, pero una vez que empieza, ¿no? Como que tiene que terminar, ¿no? Como parte de... Son muy buenos hacedores. Y como decíamos, está compuesto por agua-tierra, entonces predomina también la humedad, ¿sí? Predomina, ¿no? Tienen muy buenos tejidos, son los más resistentes, ¿sí? Y como decíamos, los más grandes de cuerpo, ¿sí? En general. Bien, estoy tratando de ir medio así para poder llegar a los sabores, ¿sí? Pero en principio está bueno entender cómo nos ve la Ayurveda, ¿no? Que es un sustento para lo que ya somos, ¿sí? Y un sustento para nuestra autoaceptación. Porque si yo soy Kapha, voy a ser grande y fuerte y no voy a poder ser delgado. Y para ser delgado voy a tener que hacer muchísimo esfuerzo y no está en mi naturaleza y no va a estar ahí mi equilibrio, ¿no? El equilibrio de Kapha es siendo grande y fuerte. No hablamos de uno en exceso de peso, pero sí, ¿no? De una fortaleza y de un peso mucho mayor que el de Vata, que su equilibrio está en su delgadez, que le va a costar mucho más aumentar de peso, pero que no tiene que estar grande, sí que evidentemente va a tener que equilibrarse y tratar de no bajar mucho de peso. ¿Sí? En el caso de Pitta, bueno, es mediano, entonces le va a ser fácil subir y bajar, va a estar más en el medio, ¿sí? Pero también, ¿no? Como poder reconocer que eso que se muestra es lo que somos y que si no lo aceptamos, entonces no hay nada que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo niego lo que soy, entonces es como que lo oculto y no puedo hacer nada. Yo primero, para generar cualquier cambio, tengo que tomar eso que soy, ¿no? Tengo que aceptar esto que traigo, que como decíamos es mi defecto, pero también es mi virtud. Entonces, una vez que puedo aceptar lo que soy, ahí el cambio es mucho más sencillo, ¿sí? Porque estoy realmente habilitando, validando esto que traigo. ¿Bien? Entonces, lo último que digo sobre los biotipos es que están estas tres fuerzas, como decimos, Vata, Pitta y Kapha, pero también a nivel de biotipo las podemos combinar, ¿sí? Entonces, está el biotipo Vata, el biotipo Pitta, el biotipo Kapha, pero también está Vata Pitta, ¿sí? O Vata Kapha, ¿sí? O Pitta Kapha. También hay un biotipo que serían los tres doshas juntos, es un biotipo tridosha que no se da muy habitualmente, pero que también se da. Bien, esto como para tener una idea un poco de cómo mira la Ayurveda, ¿sí? Hay mucho para hablar sobre los doshas, pero no nos vamos a meter mucho ahí. Lo que sí, volvamos a los 5 elementos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo soy y otra cosa es cómo estoy. Entonces, yo puedo ser Vata, pero tener un desequilibrio Pitta. Entonces, si yo soy Vata, tengo un desequilibrio Pitta, no puedo comer para Vata. Tengo que comer primero, tengo que buscar primero equilibrar el desequilibrio, cuidando lo que soy, sin desequilibrar lo que soy. Pero no es que soy Vata y entonces como todo para Vata, porque de repente tengo un desequilibrio Pitta y entonces no voy a poder atender ese desequilibrio. Entonces, como decíamos, una cosa es lo que soy, ¿no? Que es esta esencia corporal basada en los 5 elementos, esta predominancia ¿no? de un dosha o de uno o dos elementos, y otra cosa es cómo estoy. Las dos cosas las voy a tener que atender a la hora de buscar mi equilibrio, pero la más urgente es el desequilibrio en sí mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, muchas veces voy a tener que atender entonces varios doshas a la vez o buscar alimentos, en este caso porque nos vamos a centrar un poco en la alimentación, ¿no? Vamos a buscar alimentos que equilibren a ambos doshas o que no desequilibren mucho a él que menos está desequilibrado, ¿no? Como hay que ir jugando, ¿no? Como en la vida misma. Bien, voy a decir algo más también, es que no solamente la Ayurveda trabaja a través de la alimentación, ¿sí? Se trabaja a través de todas las herramientas del yoga también, ¿sí? Los pranayamas, las asanas,
¿sí? La meditación, los mantras, pero se especializa, ¿no? de alguna manera en la alimentación y también en la medicina. Las sustancias o medicinas, ¿no? combinadas tienen también un efecto sanador, lo que son las hierbas, o bueno, se usan minerales, ¿no? Se usan todo tipo de medicinas naturales, ¿sí? Pero la primera medicina va a ser el alimento, ¿sí? Lo primero, entonces, que voy a abordar, ¿sí? es el alimento y también la respiración, ¿sí? Porque recuerden que a través de la respiración vamos a recibir el prana, vamos a recibir la energía vital que también, ¿no? va a mantener en equilibrio nuestro cuerpo. Bien, dicho esto, volvemos entonces a la alimentación. Hay muchos alimentos, ¿sí? para consumir y tenemos que ver un poco cuáles elegimos. Lo primero entonces tenemos que determinar nuestro biotipo, entender cómo somos. Segundo, vamos a tener que ver cuál es el desequilibrio reinante o cuáles son los desequilibrios que estamos transitando. Una vez que tenemos eso, entonces vamos a elegir alimentos que tengan las cualidades opuestas a mi condición para poder llegar al equilibrio. Porque dijimos que lo igual aumenta y lo opuesto equilibra. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué alimentos elegimos? ¿Sí? Vamos a elegir los alimentos en función de los sabores que traigan. Porque, y ahí es una clave muy importante y muy interesante, es que cada sabor está compuesto también por dos elementos. Por lo tanto, me va a ser fácil identificar qué es lo que me equilibra y qué es lo que no me equilibra. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a describir, ahí la Ayurveda describe 6 sabores, que son los rasas, los sabores que se perciben en la boca, es el primer sabor. Después describe también 3 sabores postdigestivos, ¿sí? Que es el vipaka, que es el sabor que larga, ¿no? o que obtenemos del alimento una vez digerido. Y en tercer lugar tenemos también el virya, que es la potencia, que es si el alimento es enfriante o calentante. Estas 3 visiones del efecto de los alimentos las vamos a tener en cuenta a la hora, ¿no? de analizar qué vamos a comer. Por supuesto que esto es un estudio, después ¿no? en la vida cotidiana no tenemos que pasar por todo esto, pero sí vamos a ir reconociendo el efecto de cada alimento a través de su sabor, ¿sí? Entonces vamos a hablar en principio de estos 6 sabores, de los cuales, como decíamos, cada uno está compuesto por 2 elementos. Y esto nos facilita, porque por ejemplo, el alimento, el sabor dulce, ¿sí? El sabor dulce está compuesto por agua-tierra. Por lo tanto, tiene los mismos elementos que kapha. Entonces sabemos que al tener agua-tierra ya sabemos cuáles son las cualidades de este sabor. Porque ya sabemos las cualidades de kapha, pero también sabemos las cualidades del agua y de la tierra. Es un alimento entonces que no es sutil, ¿no? Es burdo, es pesado, es suntuoso, es nutritivo, ¿sí? Como lo es kapha. Por lo tanto, va a tener una acción desequilibrante en kapha, va a tener una acción equilibrante de pitta y de vata. De pitta, recuerden que el gran problema de pitta siempre va a ser el calor, ¿sí? Entonces todo lo que sea refrescante para pitta es equilibrante. El gran problema de vata es la sequedad. Por lo tanto, todo lo que sea untuoso lo va a equilibrar. El gran problema de kapha es la humedad. Por lo tanto, todo lo que sea secante lo va a equilibrar. Bien, estamos tratando de ser lo más así como generales para poder que nos quede un poquito la comprensión de cómo utiliza el Ayurveda su visión para equilibrarnos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Si
Bien, si tenemos dos doshas, ¿cómo hacemos para darnos cuenta cuál está desequilibrado? Tenemos que primero como reconocer los doshas. Como decíamos, si yo tengo una sequedad interna, seguramente esté hablando de un desequilibrio de vata. Si yo tengo un exceso de calor o una irritación, una inflamación, voy a estar viendo un exceso de pita. Si yo tengo mucha mucosidad, ¿no? Mucha humedad, va a estar hablando de un desequilibrio de kapha. Pero también nos pasa con los vidoyas, ¿no? Que soy vata pita. Pero entonces, ¿para quién como? ¿Para vata o para pita? Ahí va a depender un poco, no importa tanto si soy más vata o soy más pita, sino en qué soy vata y en qué soy pita. ¿Sí? Porque si yo tengo una mente muy vata y una digestión muy pita, y entonces digo, bueno, como soy vata pita, como para vata, y entonces voy a desequilibrar seguramente a pita, que está rigiendo la digestión, porque si yo voy a comer, lo primero que va a recibir ese alimento es mi aparato digestivo. Entonces, tenemos que ir viendo también en qué somos, o en qué predomina vata, en qué predomina pita o kapha en nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a seguir entonces con esto de los sabores. Dijimos que kapha era igual a el sabor dulce, o el sabor dulce tiene los mismos elementos que kapha. Por lo tanto, desequilibra a kapha, pero equilibra a vata y a pita. ¿Bien? Después tenemos el sabor amargo. El sabor amargo está compuesto también por dos elementos, por el elemento éter y aire y éter. Por lo tanto, es igual a vata. Por lo tanto, va a desequilibrar a vata. Pero, al no tener fuego, es un sabor refrescante, va a equilibrar a pita. Y también va a equilibrar a kapha porque es un sabor liviano, ¿no? Aire y éter, ¿sí? Aliviana. Y también es un sabor secante, por lo tanto, es ideal para kapha. Bien, entonces ahí tenemos un segundo sabor y su efecto. Es un efecto, el sabor amargo tiene un efecto esclarecedor, tiene un efecto, como esto decimos, bueno, muchas medicinas son amargas. Por lo tanto, este efecto vata, ¿no? Que vata cuando está equilibrado, ¿no? Le es fácil meditar, ¿no? Como conectar con lo sutil, tiene como, ¿no? Grandes visiones, grandes ideas, ¿no? Por lo tanto, el sabor amargo nos va a llevar un poco a eso, ¿sí? Así como decíamos que el sabor dulce nos nutría, nos bajaba a tierra, el sabor amargo tiene estas cualidades, y como decíamos, también es un sabor que es aperitivo, ¿no? que está bien para empezar una comida, ¿sí? Porque no es como el sabor dulce, que no dijimos, pero al ser pesado, untuoso, va a disminuir nuestra capacidad digestiva, un poco, ¿no? Siempre tenemos que... La Ayurveda dice que lo ideal es que en todas las comidas estén los 6 sabores, ¿sí? Por eso el té yogi tiene tantas especias, ¿no? O el curry, ¿no? O los curry, o la comida ayurvédica en general, tiene muchas especias, tiene muchos sabores, pero van a predominar el sabor que más nos haga bien. Bien, entonces, sabor amargo tiene estas cualidades parecidas a las de vata. Bien, después tenemos el sabor salado. El sabor salado está compuesto por fuego y agua, por lo tanto es igual a pita. Por lo tanto, desequilibra a pita porque tiene fuego y equilibra a vata, que vata, aparte de ser seco y liviano, es frío, por lo tanto el calor le va a venir bien. Y a kapha el sabor salado también lo desequilibra, porque al tener agua, bueno, sabemos que el salado de la sal en sí genera, por ejemplo, retención de líquidos. La retención de líquidos es un desequilibrio kapha también, porque es una acumulación del elemento que ya tiene,
¿sí? Aunque también se da mucho en pita. Bien, entonces, el sabor salado tiene estas cualidades también de aumentar el fuego digestivo. ¿Sí? Este también es otro concepto que no me voy a meter mucho, pero es importante nombrarlo. ¿Sí? Para la Ayurveda y el mantenimiento de la salud no solamente es importante el alimento que yo elija, sino tener la capacidad digestiva para, ¿no?, asimilar sus nutrientes y digerirlo. ¿Sí? Por lo tanto, no solamente vamos a tener en cuenta nuestro dosha, sino también vamos a tener en cuenta la capacidad digestiva. Cuando, por ejemplo, tenemos hambre real, digamos, hambre de estómago, digamos, habla de que el fuego digestivo está encendido y habla de que estamos listos para comer, ¿no? Entonces, tener hambre antes de comer, no mucha, pero sí tener hambre, es un buen indicio de que estamos listos para comer, ¿sí? No una cuestión, ¿no?, de ansiedad, un hambre, ¿no?, más mental. Bien, entonces, en el caso dijimos, del sabor dulce, no estimula el fuego digestivo, por lo tanto lo reduce, por eso le viene bien a pita, que tiene un fuego digestivo fuerte. Y para vata siempre vamos a tener que acompañar un poquito con algo estimulante de su fuego, ¿sí? El dulce, para que no le dificulte la digestión. El sabor amargo, decíamos que como aligera, ¿sí?, es secante, entonces, aunque no aumente directamente el fuego, sí que lo facilita. Es como si yo tiro un leño al fuego y está seco, ¿no?, va a ser más fácil de que prenda. No tiene fuego, pero sí que habilita, ¿no?, a su consumo, ¿no?, a que se dé. Bien, y después decíamos que el sabor salado, entonces va a ser también estimulante, también va a ser aperitivo, también va a ser estimulante de la digestión, ¿sí? Aunque en exceso, ¿no?, va a producir irritación, ¿sí? Pero sí que le va a venir bien como un sabor aperitivo. ¿Sí? Sabemos lo que es aperitivo, ¿sí? Hay muchos aperitivos que no nos ayudan, ¿sí?, sobre todo si son más pesados, ¿no?, más dulces, ¿no?, como sabor. Bien, ahí tenemos los tres primeros sabores, son más fáciles de entender y recordar porque estos tres sabores están relacionados directamente con las cualidades de los tres doshas. ¿Bien? Cuando decís aperitivo, ¿te referís a que es algo que comes antes del plato principal? El aperitivo sería lo que ayuda a la digestión, ¿no?, abre el apetito, ¿no? Aperitivo abre el apetito y, como decís exactamente, podría ir antes de empezar a comer. Nosotros, ¿no?, si elegimos, no sé, por decir una longaniza como aperitivo, me voy a gastar todo mi fuego digestivo antes de almorzar o de la comida principal. Entonces, si yo busco un alimento que sea más liviano, ¿sí?, que aumente, que sea, ¿no?, con algunos de estos sabores que vamos a ver ahora, ¿sí?, voy a facilitar, ¿no?, a habilitar a que ese fuego digestivo esté encendido. Por ejemplo, un buen aperitivo puede ser una infusión, ¿no? Por ejemplo, un té yogi o un té de especias, ¿no?, que lo que hace es aumentar nuestro fuego antes de empezar. Pero en el caso de pita no sería necesario, porque ya está el fuego encendido desde hace rato. Bien, vamos entonces a seguir con los sabores. Tenemos el sabor ácido, ¿sí? El sabor ácido está compuesto por fuego y tierra. Lo vemos un poco como lava. Entonces, el sabor ácido, al tener fuego, entonces desequilibra a pita. Al tener fuego, equilibra a vata, ya que tiene fuego y tiene tierra, o sea que a vata le viene bárbaro. Pero a kapha no, porque tiene tierra. Bien, entonces es un sabor que ya conocemos, que es muy bueno para la evacuación, ¿sí? También es un sabor aperitivo,
¿sí? Por lo tanto viene bien para estimular nuestro fuego y nuestra capacidad digestiva. Entonces, ahí tenemos el otro sabor que también nos va a ayudar, como todos, ¿no? Nos va a ayudar en ciertos casos y no nos va a ayudar en ciertos otros, ¿sí? Pero sí que va a activar el fuego, es un recurso, ¿no?, muy importante para tener en cuenta. Bien, seguimos, vamos a ver el sabor picante, ¿sí? El sabor picante está compuesto por fuego y aire, ¿sí? Fuego y aire, por lo tanto, no equilibra pita, pero sí va a equilibrar a kapha, porque es un sabor secante, ¿sí? Si yo, ¿no?, por algo ponemos, le colgamos la ropa y si hay sol y viento, más rápido se seca. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es fuego y aire. Entonces, desequilibra pita, equilibra a kapha y a vata también lo desequilibra, porque es secante. Dijimos que vata es seco. Aunque si tomáramos, como decíamos al principio, el sabor dulce y le ponemos un poco de picante, para vata va a estar bien, porque va a estimular su digestión sin secarlo, porque está en combinación con un sabor untuoso. Bien. El último sabor que vamos a ver es el astringente, ¿sí? El sabor astringente está compuesto por aire y tierra, ¿sí? Pero lo vamos a ver más como polvo. Por lo tanto, es un sabor secante que, aunque tenga tierra, va a equilibrar a kapha. Al ser secante, equilibra kapha. Al no tener fuego, equilibra pita. Y al ser secante, va a desequilibrar a vata. Eso, el sabor, el astringente es un sabor, el té negro, por ejemplo, cuando tomamos, que nos queda como un poco seca la boca después de tomarlo, ¿sí? O la cúrcuma o la manzana, ¿no? Son sabores, no son tan, ¿no?, fácil de identificar, pero sí nos van a dar esa, ¿no?, como esa sensación de sequedad, ¿sí? Se usa mucho también para limpiar heridas, ¿sí? Como absorber, ¿no?, la mucosidad, ¿no?, la untuosidad del cuerpo. Entonces ahí tenemos los 6 sabores, ¿sí?, que nos van a estar dando, ¿no?, un pie para poder elegir entonces los alimentos en favor a los desequilibrios o al dosha que nos predomina. Por supuesto, como decíamos, tenemos que saber cuál es nuestro desequilibrio y en función de eso elegir. Se complejiza un poco porque, bueno, todos los alimentos, no todos los alimentos tienen un sabor, ¿no? Quizás la sal es la única que es solamente salada, ¿no? Después vamos a ver que hay una combinación, ¿sí? Pero en general podemos ver que los granos son dulces, ¿sí? En general, ¿no?, el arroz o el trigo son alimentos dulces, por lo tanto vienen muy bien para vata pitta y no vienen bien para kapha o desequilibrios kapha, ¿sí? Después también tenemos lo que son todo lo que son hojas verdes, ¿no? Ensalada, van a ser más amargos, más livianos, ¿sí? Algunos un poco picantes, ¿sí? Entonces son, eso sí, más convenientes para equilibrar a kapha. Y después tenemos en las frutas, que tenemos, ¿no?, todas las que son dulces, que me van a equilibrar a vata y a pitta, y las que son ácidas, que van a equilibrar a vata, las que son más astringentes, que van a equilibrar a kapha. Después, lo que son legumbres en general son secas, ¿sí? Vienen secas, por lo tanto van a tender a desequilibrar más a vata. Son equilibrantes en general para pitta y para kapha.
Todo esto no quiere decir que no podamos consumirlas, ¿sí? Esto es importante tenerlos en cuenta, o sea, no es que yo no pueda consumir un alimento, sino es que no le puedo dar prioridad, y si lo consumo, lo voy a consumir en combinación con ciertas especias o con otros alimentos que me equilibren, ¿sí? O también en función de la forma de cocción. Por ejemplo, para Vata, nosotros vamos a consumir alimentos preferentemente cocinados y bien cocinados, ¿sí? En el caso de Pitta, no hace falta, el crudo le viene bien y le gusta, ¿no? Puede llegar a ser crudo, ¿no? Crudo y vegano, por ejemplo, ¿no? Comer solamente crudo, pero para Vata es muy difícil llevar una dieta adelante que sea solo de crudos, ¿no? Aunque bueno, también hay una forma de mejorar la digestibilidad de esos alimentos crudos, por ejemplo, en licuados, ¿no? O agregando especias o calentando un poco sin cocinar. En el caso de Kapha, le viene bien igual lo crudo, ¿sí? Pero lo crudo liviano, ¿sí? Como decíamos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Lo que es ensaladas, ¿no? Los verdes, ¿no? Que son, ¿no? Más allá de que esté crudo, también es liviano, entonces le viene bien. Y ahí entonces, bueno, vamos de a poquito dibujando, ¿no? Como un mapa de las cualidades de los alimentos y sus sabores para poder empezar a identificar qué nos equilibra y qué no. De todas maneras, como habíamos dicho, hay un sabor codigestivo, ¿sí? y hay una potencia calentante o enfriante que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Nos pasa, por ejemplo, con la menta, por ejemplo. La menta, ¿no? O el mentón, bueno, el mentol o el Halls, ¿no? Uno al principio es picante, ¿sí? Pero después es refrescante. Por lo tanto, es un sabor que es picante, pero que tiene un birria frío, ¿no? Una potencia refrescante. Entonces, también hay sabores que nos pueden ayudar entonces a equilibrar dos situaciones, ¿no? La menta puede ayudar un poco a la digestión de Vata y a su vez refrescar a Pitta. Entonces, de esa manera, ¿no? Vamos a tener las dos opciones disponibles en un alimento. Tenemos, no sé si tienen alguna pregunta. Venimos hasta acá. ¿Venimos bien? Genial. Entonces, es importante, como decíamos, reconocer en qué me afecta cada dosha, ¿sí? O en qué predomina cada dosha a la hora de elegir los alimentos, ¿sí? Y sobre todo, en un principio por lo menos, ¿no? A nivel simple, ¿qué dosha gobierna mi digestión? Va a estar entonces ayudándome a mantener un equilibrio a través de la alimentación. ¿Por qué? Porque, como decíamos, a la hora de elegir un alimento yo tengo que tener en cuenta el dosha predominante, el desequilibrio y también mi fuego digestivo. Por eso, como decíamos, la Ayurveda trabaja con el equilibrio de los 6 sabores, por lo tanto es importante poder incluir dentro ¿no? de la comida a los 6 sabores, ¿sí? Porque esto hace que se nutra en todos los niveles, ¿sí? Hay los sabores más sutiles, también van a llegar a nutrir la mente, ¿sí? O los sabores más burdos van a nutrir los tejidos. También es importante tener en cuenta el cómo lo hago, ¿no? Si me puedo sentar a comer, ¿sí? ¿No? Con qué velocidad como, ¿sí? Todas estas cosas van a sumar también a la hora ¿no? de poder asimilar ese nutriente, ¿no? Si yo estoy en movimiento, ¿sí? Cuando como, el movimiento es Vata, ¿sí? Como decíamos, tiene que ver con el aire. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ir a aumentar el aire. Entonces, no voy a favorecer ¿no? a Vata, tampoco a Pitta, bueno, a ninguno, pero en general capaz que Kapha sería el que podría, ¿sí? Pero bueno, tiene una digestión más lenta Kapha, así que igual también requiere una buena
¿no? Masticar bien, ¿no? Y masticar bien requiere comer con tiempo, ¿no? Dedicarle ese tiempo. Y como decía Ikarak también, poder mostrar gratitud frente al alimento que yo tomo, ¿no? Es un ejemplo muy lindo, ¿no? Siempre digo, vienen a mi casa y se ponen a cocinar, usan, ¿no? mis ollas y los alimentos que hay en mi cocina y en mi heladera. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando la comida está pronta? Invitarme, ¿no? Porque, ¿no? yo les di todo lo que, ¿no? lo que ellos necesitaban para cocinar. Entonces, esto mismo nos ayuda a tomar conciencia de agradecer, ¿no? Porque todo lo que tenemos para cocinar, en realidad nos lo dio el todo, ¿no? Nos lo dio Dios o nos lo dio la divinidad, el universo, como cada uno quiera llamarlo. Entonces, si yo no lo ofrezco, no le invito, no le agradezco, entonces es un poco un atrevimiento de nuestra parte. Eso es una creencia de cada uno, ¿no? Cada uno lo maneja, pero sí que es importante poder ponernos en este lugar, porque el alimento ofrecido, el alimento, ¿no? que tiene una gratitud, antes que nada, es un alimento que nos va a sentar mucho mejor. Entonces también es otro de los aspectos que uno tiene que también entender e incluir, ¿no? a la hora de alimentarse, ¿no? Por supuesto la calma, ¿no? Y el amor con el que cocino, ¿no? Porque ya sabemos que el pensamiento no queda dentro de la mente. Lo siento, pero todo lo que estamos pensando es compartido, ¿no? Está acá, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando, estoy enojado, o estoy con rabia, o no estoy bien emocionalmente, entonces le voy a impregnar al alimento todo eso. Y después me lo como, o sea que lo que quise descargar en realidad vuelve, ¿sí? Entonces es importante, bueno, en India a los monjes cuando están enojados o no los dejan cocinar, ¿no? Porque bueno, van a impregnar, ¿no? con todo eso a los demás. Entonces también es importante poder estar en armonía a la hora de cocinar, y una de las formas de armonizarse a la hora de cocinar es con los mantras, ¿no? El canto de mantras es una forma rápida de entrar en armonía con nosotros y con el todo, ¿sí? Porque los mantras en general traen la palabra divina, traen el nombre divino, traen, ¿no? un nombre enaltecedor, ¿sí? Traen gratitud. Entonces, a la hora de cocinar es muy, muy auspicioso, muy lindo si nosotros podemos dedicarle un mantra. Podemos quizás no cantarlo, pero bueno, podemos ponerlo de fondo, ¿sí? Tener como un ambiente agradable, ¿sí? Para poder impregnar de todo esto al alimento que después vamos a comer. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Que sea de los frutos secos que por ahí Bata no tendría que consumir tanto, aunque los deje activándose. Bien. Que sea como una ayudita, digamos, a poder digerirlo después. Perfecto. Volvemos a lo que decíamos hoy. Podemos comer todos los alimentos, ¿sí? El tema es cómo tunearlos para que nos hagan bien. En el caso de los frutos secos, el hecho de remojarlos los ayuda muchísimo a Vata, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Yo como algo, un fruto seco, ¿no? Llega al estómago y ¿qué hace? Absorbe agua, por lo tanto seca. Ahora, si yo lo hidraté antes, ¿sí? Ese alimento, perfecto, ese alimento entonces ya no va a quitar agua, sino que va a aportar agua, ¿sí? Entonces es muy interesante esto. Lo mismo el cocinado, ¿no? Como las legumbres para Vata son desequilibrantes porque son secas. Pero si yo las hidraté bien, ¿no? Desde la noche anterior, y las cociné bien y le puse especias, entonces van a venir muy bien porque es una fuente de alimentación y de proteína, ¿no? De minerales muy importante, ¿no? Sobre todo para los vegetarianos y veganos. Entonces no es que no voy a poder comer, sí voy a agregar diferentes especias que ayuden a la digestión, y voy a tener en cuenta también
la forma en la que cocino. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno. Tenía como una duda así, ¿no? Según el doya, o los doyas que predominan, si uno tiene tendencia como a que te guste eso, que te desequilibra. Bien. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué nos sentimos atraídos por los alimentos que no nos hacen bien? En general, nos vamos a sentir más que atraídos, más bien cómodos, ¿sí? Porque es algo familiar, ¿sí? Pero a medida que yo tomo conciencia realmente de lo que necesito, yo debiera de relacionarme más con lo opuesto que con lo igual. Entonces, ¿qué pasa? En general no hacemos tanta conciencia, ¿no?, de la necesidad. El Ayurveda no es nada impuesto, ¿no? El Ayurveda viene de la autoobservación, ¿no?, de los Vedas, de los Rishis, ¿no?, que eran seres iluminados que a través de la autoobservación y de la observación de lo que los rodeaba fueron estableciendo estas visiones, ¿sí? Entonces, en sí, la Ayurveda lo que quiere es sustentar nuestra propia experimentación, ¿no? Yo lo que siempre les digo es que experimenten, que prueben, ¿sí? Entonces, más allá de lo que les diga yo, que lean un libro, que me digan por ahí, bueno, el tomate es malo para vos, bueno, pero a mí me sienta muy bien. Bueno, entonces, comelo, ¿no? Porque realmente, ¿no?, si yo tengo conciencia y como con conciencia y entiendo, ¿no?, a través de la vida entiendo que este alimento me hace bien, entonces ya no hay duda, ¿no? Nadie puede, ¿no?, discutir eso, porque en definitiva la verdadera guía está adentro nuestro. El conocimiento de uno, ¿no?, la autoobservación. Por eso mismo la Ayurveda también trabaja mucho con la meditación, ¿no?, con ese estado, ¿no?, ese estado de autoobservación, de autoindagación, ¿no?, más allá de que... Claro. Como decía un amigo, no dejes que el enemigo entre en tu camino. Claro, sí, uno al principio parece que le gusta, pero cuando uno toma conciencia se da cuenta de que en realidad le genera mucho más problemas que beneficios. Entonces, si yo tomo conciencia antes de consumir ese alimento, entonces voy a decir, ¿quiero generarme esto? No quiero generarme esto. Entonces, pero esto es a través del tiempo, ¿no? Claro, a veces pasa eso, ¿no? Cuando uno toma conciencia, por eso la Ayurveda es un muy lindo sustento, ¿no? Nos permite poder sustentar esa experiencia, esa autoindagación, ¿no? Así que los invito, ¿no?, como la autoobservación y también utilizar esto como una herramienta y utilizar los 6 sabores también como una guía para buscar el equilibrio. Para bebés y niños también. Para, bebés y niños. Sí, para todos. Sí, en definitivo para todos. Sí. Bueno, muchísimas gracias.